el ejército ruso está asaltando 3 asentamientos al norte de Soledar. Después de la pérdida de Soledar, las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron por completo la iniciativa en dirección norte. El ejército lanzó un ataque a gran escala en dirección norte. Esto fue posible después de la captura exitosa de Soledar y, a juzgar por el ritmo de avance de las unidades rusas, el ejército ruso podrá acercarse a Seversk en las próximas 1 o 2 semanas. Según fuentes ucranianas, después de tomar el control de Soledar, las tropas rusas comenzaron a moverse rápidamente en dirección a Seversk. Por el momento, las tropas rusas están llevando a cabo un poderoso asalto a los asentamientos de Mikhailovka, Vasyukivka, así como Sako y Vansety. Dada la ausencia de grandes fuerzas del ejército ucraniano aquí, es posible moverse en esta dirección muy activamente. En el caso de una nivelación del frente en esta dirección, el ejército ruso puede tener una oportunidad única de llevar a cabo una ofensiva con un frente amplio, que a su vez permitirá cambiar rápidamente las posiciones de las tropas ucranianas en la dirección occidental, incluso con acceso a la frontera de las regiones de Donetsk y Zaporozhye. Los analistas señalan que las Fuerzas Armadas de Ucrania han perdido toda iniciativa en el territorio de la región de Donetsk y se ven obligadas a retirarse incluso a pesar de la presencia de una gran cantidad de armas en las Fuerzas Armadas de Ucrania. Rusia destruyó el punto de despliegue temporal de las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania que se dirigían a Bakhmut. Las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que se dirigían a Bakhmut, fueron destruidas a 5 kilómetros de la ciudad. El punto de despliegue temporal del ejército ucraniano, ubicado en el territorio de Chasovoy Yar, fue destruido por ataques de artillería precisos. Aquí, según las fuentes, había fuerzas del ejército ucraniano, que se dirigían hacia Bakhmut para contrarrestar el cerco de la ciudad, mientras que, a juzgar por la escala de los ataques, todo un batallón del ejército ucraniano podría haber sido destruido. En las imágenes presentadas se pueden ver las consecuencias de los ataques de artillería en Sentillar. El golpe cayó sobre el edificio de la antigua escuela, donde se encontraban las fuerzas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Grandes fuerzas del ejército ucraniano se encontraban aquí, que se suponía que debían ser utilizadas para acciones de contraofensiva en Bakhmut y sus alrededores. Entre otras cosas, los ataques fueron infligidos en otros puntos de la ciudad, lo que puede acelerar significativamente el proceso de toma de control de Bakhmut por las tropas rusas, así como en el propio Chasovoy Yar, donde simplemente no hay posiciones defensivas reales del ejército ucraniano. La identificación del punto de despliegue temporal del ejército ucraniano fue posible gracias a la inteligencia realizada, mientras que la situación puede ser extremadamente difícil para las Fuerzas Armadas de Ucrania debido a la falta de fuerzas para la formación de nuevas unidades. Las posibles entregas de tanques a Ucrania incluirán 354 vehículos de combate. Occidente transferirá al menos 354 tanques a Ucrania. Los países occidentales han decidido suministrar a Ucrania más de 350 tanques de estilo occidental.
Esto incluye tanto tanques pesados modernos, así como tanques de la era soviética. Sin embargo, las entregas actuales son las más grandes para las Fuerzas Armadas de Ucrania, mientras que el número de tanques transferidos a Ucrania durante el año puede aumentar aún más, ya que varios países aún no han expresado su disposición a transferir estas armas a las Fuerzas Armadas de Ucrania, y algunas entregas no se anuncian oficialmente, como, por ejemplo, en el caso de Marruecos. Por el momento, se sabe que Ucrania recibirá 120 tanques T-72, 60 tanques PT-91 Duardi, 129 tanques Leopard 2. España decidió transferir 53 tanques a Ucrania en lugar de los 20 prometidos anteriormente, 31 tanques M1A2 Abrams, y 14 tanques Challenger 2. Entre otras cosas, la decisión sobre el suministro de tanques aún no ha sido tomada por Suecia, Dinamarca y Francia, que, según datos preliminares, pueden transferir a Ucrania de 30 a 80 tanques Leopard 2, Leclerc, AMX, 10 RC, y Stridsvagn 122. Bombear a Ucrania con una gran cantidad de tanques definitivamente conducirá a una escalada, especialmente si tenemos en cuenta el hecho de que las Fuerzas Armadas de Ucrania todavía tienen alrededor de 300 a 400 tanques en servicio, y alrededor de 100 vehículos de combate más están en reparación en Polonia y la República Checa. Los tanques Leopard 2 llegaron a Ucrania, fueron vistos en el área de Nikolaev. Los primeros tanques Leopard 2 ya han llegado a Ucrania. Por el momento, se sabe que 2 tractores con tanques Leopard 2 A4 cruzaron la frontera de Rumania y Ucrania, y actualmente se encuentran en la parte sur del país. Se espera que los tanques estén preparados para su uso posterior por las tropas ucranianas en un futuro próximo. A juzgar por el hecho de que el suministro de tanques se lleva a cabo en pequeños lotes, es obvio que en Occidente y en Ucrania temen que después de identificar áreas con estos vehículos de combate, puedan ser golpeados antes de que los tanques puedan participar en las batallas. Sin embargo, es bastante notable que el suministro de tanques se lleve a cabo desde la frontera rumana y, por lo tanto, aún no es posible establecer la verdadera afiliación de estos vehículos de combate. Según varias fuentes, se vieron tractores con tanques Leopard 2 en el área de Nikolaev, moviéndose en dirección norte. El destino específico sigue siendo desconocido, sin embargo, el comienzo de las entregas indica que el momento del inicio del uso de estos vehículos de combate puede cambiar. Hasta la fecha, Ucrania tiene alrededor de 100 miembros de la tripulación entrenados para el uso de tanques Leopard 2, lo que le permite formar un batallón a partir de los primeros vehículos de combate entregados.